Muy buenas noches, bienvenidos a su programa CTBC Informa. En esta ocasión nos encontramos pues dentro de nuestro ambiente futbolero que ha vivido todo el mundo en estas fechas. Estamos aquí en un encuentro deportivo que se está llevando a cabo, un encuentro amistoso entre los medios de comunicación y el equipo de fútbol de nuestro sindicato de CTBC. Encontramos aquí pues bastante animado al equipo, haciendo sus cambios y haciendo sus movimientos, y pues realmente nos están sorprendiendo sus compañeros ya que van ganando 3-2 en este momento. Es muy afortunado para nosotros hacer estos comentarios y pues darle la bienvenida a nuestro programa de esta manera. Pues como le estábamos comentando, el equipo de los medios de comunicación está integrado pues por bastantes compañeros de comunicadores. Entre ellos podemos encontrarnos a Jorge Heras, de Landero Norte, Eliot Valdés, de Enlace TV, Eder Covarrubias, de Consentido, Cristian Torres, de Milenio, Eduardo Villa, del Mexicano, Alejandro García, de La Voz de la Frontera, José Toscano, de Contrapunto Radio, Luis Flores, Canal 66, Alberto Volker, Comunicación Social del Ayuntamiento, Armando Nieblas, del Mexicano, Oscar Mesa, de Contrapunto, Mario Palacios, de Último Minuto, Alejandro Morales, de Último Minuto, y el coach, el entrenador, Benito Barrón, de Informativo BC. Así como ustedes se podrán dar cuenta, este encuentro ha sido todo un éxito, ya que los compañeros están sumamente preparados para este tipo de participaciones. Asimismo, tenemos el gran equipo de nuestro sindicato de CTBC, dirigido por su capitán Agustín Morales Osuna, los cuales están haciendo diestra de su habilidad dentro de lo que es en el campo de fútbol con el balón, y pues uno que otro empujoncito que no se deja esperar por ahí, pero todos los compañeros muy dedicados a lo que están haciendo ahorita, diciendo que también ellos en el campo deportivo pueden hacer lo suyo. Hola, ¿cómo están, compañeros? Es un honor y un placer para mí poderlos saludar y llegar hacia ustedes por medio de este bonito programa del CTBC. El día de hoy quiero aclarar algunos puntos sobre las declaraciones que hizo el compañero del otro sindicato, en el cual sigue insistiendo que él tiene las condiciones generales de trabajo. Quiero decirles que cuando yo me he dirigido a ustedes con el debido respeto, siempre lo hago con la verdad y con documentos que avalen lo que estoy diciendo. El día de hoy les voy a presentar un documento en donde al secretario general de la sección 37 le dice una vez más el tribunal que no puede él, es un sello oficial, y en este documento le dice a él que él carece de representación, que es ilegítimo y que no puede representar a los trabajadores de la sección 37 y mucho menos impugnar las condiciones generales de trabajo en la cual nuestro sindicato ya tiene vista y sobre todo también ya tiene opinión sobre las mismas. Así que yo lo hago con un documento, una vez más oficial, en donde pues a Alberto Martínez, el presidente del tribunal, le dice que carece de representación, ya que no presenta ningún documento que así lo diga, ¿no? Que él tiene y que es el secretario general de la sección 37. Y segundo, que mete una impugnación, y esta impugnación la mete fuera de los términos, fuera del tiempo, y que no tiene ninguna validez. Entonces, es una mentira de que nuestras condiciones generales de trabajo estén impugnadas. Al contrario, están firmes y están en el Tribunal de Arbitraje. Como siempre les he dicho, la verdad sale con el tiempo, y aquí está lo que en su momento el profesor Héctor Manuel Lara Moreno visionó, de que nosotros éramos el sindicato legalmente establecido y que teníamos que tener las condiciones generales de trabajo. Y con esto, pues, compañero, es darles a los compañeros del sistema educativo al servicio de la SEP, decirles la verdad
legal de lo que está ahorita en los tribunales. Quiero agradecer al director de la primaria, profesor Víctor Hugo Pinzón, igualmente al personal docente y manual que labora en dicha escuela, por distinguirme en días pasados como padrino de la generación de 2008-2014. Igualmente felicitar a todos mis ahijados y decirles que tengan confianza plena de que sus padres los van a apoyar para que sean hombres y mujeres de bien, y que la educación es el único medio para poder lograr y vencer los obstáculos que se nos presenten en esta vida. Éxito y muchas felicidades a mis ahijados de la generación 2008-2014 de la escuela primaria Víctor Hugo Pinzón, Amonategui. Gracias. ¿Qué tal? Nuevamente nos encontramos aquí en su programa CTBC Informa. El día de hoy tenemos la visita de dos compañeros quienes han estado siguiendo la lucha constantemente en nuestro sindicato, y pues traemos un tema muy importante para todos nuestros compañeros cetistas. Es tocante a algo que nos ha pues afectado en muchísimas situaciones referente a lo de los edificios sindicales de nuestro sindicato. En este caso, el licenciado Luis Alfonso Vargas Silva, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y el profesor Jesús Manuel Olivas Méndez, bienvenido, maestro. Muy buenas tardes. Quien nos acompañarán en este día para hacer una amplia explicación sobre la situación en que nos encontramos. Pues, licenciado, sabemos que uno de los tantos temas a tocar dentro de nuestra problemática sindical es algo que nos atañe directamente con la cuestión de los edificios sindicales. Y pues el día de hoy los hemos invitado para ver en qué condiciones estamos sobre ese tema. Bueno, muchas gracias, maestra, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en el programa, pues tan famoso que ya es este programa, CTBC Informa. A mí me encargó el profesor, en paz descanse, Héctor Manuel Lara Moreno, hace algunos años. Estoy hablando de julio-agosto del 2011, que me hiciera responsable de darle seguimiento a las denuncias penales que en su momento él formuló por los despojos que entonces diputado Gregorio Carranza Hernández y otras personas, directivos de la sección 37 del CENTE, cometieron en nuestro perjuicio, en perjuicio del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, respecto a los edificios que teníamos en posesión en Mexicali, en Ensenada, en Tijuana, en el Rancho Magisterial. En su momento, esos hechos, el del pastel concretamente, sucedió en el mes de mayo del año 2009, cuando deberán recordar quienes nos ven por la televisión y por la radio que en el mes de mayo de aquel año 2009, de manera violenta, un grupo de personas encabezados por Gregorio Carranza Hernández, José Alberto Martínez Carrillo, José Guadalupe Zavala, Ernesto Leiva Alcaraz y otras, cuando menos 50 personas, pues violentamente tomaron el edificio conocido como El Pastel. Ese fue un hecho público que conmocionó a nuestra ciudad, que conmocionó al Estado, pues por la forma en que se llevó a cabo y sobre todo porque pues verdaderamente dio un mal ejemplo de personas, de parte de personas que dicen ser trabajadores de la educación, que dicen ser maestros y que, bueno, como vulgares delincuentes, como viles delincuentes, asaltaron ese edificio que teníamos en posesión pacífica y en el que ocupábamos para despachar los asuntos de los trabajadores de la educación. Pues desde que el profesor Héctor Manuel Lara Moreno legalmente, legítimamente ganó la elección interna en aquel congreso extraordinario, siendo todos entonces pertenecientes a la sección 37 del CENTE, ganó la elección interna de la Secretaría General, precisamente a este señor Gregorio Carranza Hernández,
Ese triunfo le fue reconocido al profesor por la enviada del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, y por ende le fueron entregados legalmente los edificios y el patrimonio pues de ese sindicato al profesor, pero sin embargo pues la señora Gordillo a los días declaró que eso había sido ilegal. Ese es el origen de que el profesor Lara y el CETE pues estuviera en posesión de este bien inmueble o de estos bienes inmuebles, y ya luego con la creación del CTBC y bueno, todo este litigio, pues toda esta cuestión, pues ahí se establecieran las oficinas. Luego fuimos despojados de la misma manera, en forma violenta, en forma furtiva, por un grupo bastante numeroso, más de 50 maestros, profesores, dando un mal ejemplo del edificio sindical en la ciudad de Ensenada el día 4 de enero del año 2011, y de igual manera en esas fechas del edificio sindical en Tijuana, Baja California, en forma violenta, en forma furtiva, instigados y encabezados por Gregorio Carranza Hernández y José Alberto Martínez Carrillo y demás personas que ya indiqué. Nos despojaron de estos edificios. El domingo 26 de diciembre del año 2010, este mismo señor, este mismo sujeto, amparándose en su fuero constitucional que entonces detentaba como diputado local y en su calidad de dirigente de trabajadores de la educación, de igual manera nos despojó del edificio conocido como la Casa del Maestro Jubilado La Pérgola, aquí en esta ciudad de Mexicali, que también teníamos en posesión, donde se atendían los asuntos de los trabajadores jubilados y pensionados y de la comunidad, en donde se prestaban distintos talleres, ¿no?, culturales. Todos estos hechos fueron denunciados oportunamente al Ministerio Público competente. A la fecha, las denuncias penales están prácticamente concluidas en cuanto a su integración. Hemos tenido problemas con el Ministerio Público de aquí de Mexicali, que ha de alguna manera dilatado, de alguna manera obstaculizado, se han opuesto pues o se ha negado, más bien dicho, a dictar la resolución correspondiente en esas averiguaciones previas. Nosotros decimos que hay elementos suficientes en esas averiguaciones previas, los allegamos durante estos, pues ya son 3 años, que en el caso me ha tocado a mí estar pendiente de la integración de las mismas, pues para efecto de acreditar suficientemente que ahí se acreditaron los elementos del cuerpo del delito, es decir, que ahí hubo un delito de despojo en nuestro perjuicio, y acreditar indiciariamente, ese es el término, indiciariamente, la responsabilidad penal de estas personas que denunciamos, Carranza y demás sujetos, Alberto Martínez, Zavala, Leiva, en fin. Pero sin embargo, pues hemos tenido ese problema y por tanto, pues hemos tenido que acudir a los tribunales federales, a la autoridad, al Poder Judicial de la Federación, para efecto de obtener una sentencia que obligue a la autoridad investigadora de delitos a que resuelva y que no haya impunidad. Esa es nuestra demanda, que haya justicia y que no haya impunidad en estos despojos cometidos en nuestro perjuicio de manera violenta por todos estos sujetos aquí en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada. Igualmente también estamos por concluir esa averiguación previa, pues para efecto de que se consigne a un juzgado penal. En el caso del en el caso de la Pérgola, pues ahí ya logramos justicia, por una parte, porque ya logramos en la vía civil que nos restituyan el inmueble, precisamente por ese juicio civil que dio lugar a la restitución del inmueble. El CENTE fue condenado a pagar gastos y costas por ese juicio que dio lugar a que nos devolvieran la Pérgola, la Casa del Jubilado, y por eso les tenemos embargado el pastel por ese juicio civil.
El señor Salvador Contreras Mora ya fue declarado penalmente responsable del despojo de la pérgola de la Casa del Jubilado. Ahí ya se dictó una sentencia que ya tiene el carácter de ejecutoriada por la autoridad penal, de que ahí hubo un delito de despojo en nuestro perjuicio. Pero bueno, por eso está aquí el profesor Jesús Manuel Olivas, pues hemos tenido ciertos problemas para lograr justicia en relación al otro principal responsable de ese despojo de la Casa del Jubilado. En esa situación están, maestra, espero que no me haya extendido mucho. Muy bien, licenciado, pues de esta manera pues nos ha explicado usted bastante claro la situación en que se dio este procedimiento y que se sigue dando todavía el proceso, y pues aún así vemos que pues las respuestas no son de tal como deberían de ser, ¿no? Que la justicia pues en nuestro país es un poquito lenta, pero vamos a ver qué va a suceder. Y pues tenemos ahora al profesor Manuel Olivas, quien pues en base a esta situación que nos plantea el licenciado profesor, pues vemos que pues ha habido algunas situaciones ahí con las cuestiones de la respuesta ante las averiguaciones previas, y usted viene a hacer una denuncia pública. ¿De qué se trata, maestro? Bueno, pues es que en base a todo lo relacionado con nuestra organización respecto a los despojos, pues la justicia nos ha llevado a recorrer todas las instancias, con todas las trabas del mundo. Nosotros hemos comentado que a lo mejor hay algún interés, a lo mejor hay algo de por medio, y lo que necesitamos nosotros es denunciar estos hechos de falta de ética profesional de los ministerios públicos para aplicar la ley en base a la justicia y en base a la razón, que es lo que nosotros necesitamos. Aquí las compañeras de la última de las audiencias donde modifican una sentencia ya existente en contra de Salvador Contreras Mora, donde fue sentenciado a 1 año de prisión y a pagar todos los daños y perjuicios que haya ocasionado este juicio. Y también con ello el pago de los gastos y costas, ¿verdad?, que originó este juicio, lo cual ha motivado el embargo del pastel, que lo tenemos allí apuntadito también. Y por ello nosotros hemos denunciado a la licenciada por Rosaura Reyes Cisneros y a la licenciada Esmeralda Arredondo Navarro de entorpecer este trabajo jurídico. Y la denuncia la estamos haciendo ante pues, la Dirección General de Asuntos Internos para que actúen en consecuencia al respecto, ¿no? Queremos que la justicia sea rápida, expedita y sobre todo que sea en base a la razón y a la justicia que nos asiste, donde no se atropellen los derechos de nadie. ¿Sí? Esa es la intención y esta es la denuncia que hacemos y solicitamos a la procuradora Perla del Socorro Ibarra, pues tome cartas en el asunto, procuradora de Justicia del Estado de Baja California. Tome cartas en el asunto sobre el actuar de estas personas, que en vez de proteger a los agraviados, protege a los delincuentes. Queremos que vaya a juicio las personas que declararon, que tomaron esos edificios en forma incorrecta, en forma ilegal, haciéndose justicia por su propia mano, ¿sí? Y entre ellos pues, está el señor Gregorio Carranza Hernández, está Guadalupe Zavala, está el profesor Ernesto Leiva y otros. Y pues hay las pruebas suficientes para que sean llamados a juicio. Hoy que el Goyo Carranza pues es un ciudadano común, ¿verdad? Todo esto pues lo forjó utilizando el fuero constitucional, siendo diputado del Congreso del Estado. Y como les decía, esto nos ha llevado también al embargo del pastel y pues ahorita estamos en que nuestros peritos, tanto de ellos como de nosotros,
realice su trabajo. Hemos tenido la resistencia de esa parte. Y pues estamos promocionando también lo mismo que hicimos en la Casa del Jubilado, solicitar las medidas de apremio suficientes para que nuestros peritos realicen el trabajo y se inicie el remate o se inicie la primera almoneda, realizado dicho peritaje. Y pues esto, no sé si la gente no lo entienda, pero esto se inicia después de la entrega de los peritos de las partes. El juez determina un valor y ese se realiza de acuerdo a las 2/3 partes, se inicia la primera almoneda y así sucesivamente hasta llegar a la tercera. Un ejemplo sería, si se inicia con 6 millones de pesos, el valor del bien inmueble embargado, pues la primera almoneda se iniciaría a partir de los 4 millones de pesos. En la segunda, las 2/3 partes de los 4 millones, en caso de que no se salga en la primera. En la tercera, pues sería con las 2/3 partes de que no salió en la segunda. Y el último quedaría la libre, donde podríamos hasta participar nosotros. Ojalá, ¿verdad? Y esto se resolviese en buena voluntad. Sin embargo, no nos han permitido realizar el trabajo nuestros peritos para poder concluir con esto. Y es lo que necesitamos. Que la justicia haga su trabajo en base a la razón, en base a la legalidad y en base a la buena voluntad de las partes, ¿no? Eso es lo que pedimos nosotros y nuestra denuncia para los ministerios públicos. Aquí tenemos el documento, maestra, donde hacemos esa denuncia de su mal trabajo, de su mala ética profesional y de que apoyan a la delincuencia, y queremos que la Contraloría del Estado tome cartas en el asunto. Pues eso, no sé si licenciado, si faltó algo. Muy bien, pues agradecemos toda esta información que pues el día de hoy es muy importante para todos nosotros los compañeros del CETE y al público en general, porque son situaciones que no nada más prevalecen en nuestros sindicatos, sino hay muchas problemáticas que hay en nuestra sociedad. Licenciado, ¿algo que desea agregar? Sí, en esta denuncia que hace el profesor Manuel, yo quiero agregar que particularmente, pues en este caso que se abrió con motivo del despojo que sufrimos, del que fuimos objeto, de la pérgola de la Casa del Jubilado, de parte de Gregorio Carranza Hernández, Salvador Contreras Mora y de otras personas que participaron en ese hecho delictivo, en ese delito cometido el domingo 26 de diciembre del año 2010, aproximadamente entre 7 y 9 de la mañana. Primero, ahí ya quedó resuelto en ese caso por la autoridad penal judicial que en ese hecho del 26 de diciembre hubo un delito y que nosotros fuimos víctimas, fuimos los ofendidos y se cometió en nuestro perjuicio un delito, el delito de despojo, porque nos privaron de una posesión que teníamos en nuestro patrimonio desde hacía años, insisto, y por tanto el señor profesor Salvador Contreras Mora, como fue llevado a juicio, fue oído y vencido en juicio, y nosotros también ahí ofrecimos pruebas por conducto del Ministerio Público y demás, pues se declaró penalmente responsable del delito en calidad de coautor a esta persona, junto a otras personas, y por tanto la autoridad penal, es decir, la cuarta sala del Tribunal Superior de Justicia, el 17 de septiembre del año 2013 lo declaró penalmente responsable y le impuso una pena de 1 año de prisión por ese delito. Le impuso una multa, lo condenó a la reparación del daño, condenándolo a que nos restituya el inmueble, lo condenaron a una amonestación pública, lo condenaron a perder sus derechos políticos como ciudadano, le quedará un antecedente penal como responsable de ese delito,
y bueno, le concedieron por ahí algunos beneficios de sustitución de la pena de prisión por alguna cantidad de dinero que deberá de pagar, pero una vez que restituye el inmueble, una vez que repare el daño. En este caso, esta persona pues ya fue declarada penalmente responsable, pero hay otra que fue el instigador de ese hecho delictivo, que en su momento era diputado por el 5º distrito, el señor Gregorio Carranza Hernández, a quien nosotros hemos pedido, el Ministerio Público, que lo citara a comparecer. El Ministerio Público se negó indebidamente y tuvimos que ir a juicio de amparo, y en una sentencia de amparo logramos que lo citaran. Como ya no hay más pruebas pendientes ahí y hay señalamientos directos contra Gregorio Carranza Hernández como instigador, como autor de ese delito, pues le hemos pedido al Ministerio Público que le formule una imputación penal. Pero irregularmente, ilegalmente, el Ministerio Público ha estado dictando acuerdos para alargar el procedimiento, para dilatar el procedimiento. De cierta manera se ha estado negando a llevar a juicio penal a este señor. Y entonces eso nos obliga, esa serie de irregularidades cometidas en la integración de este caso por el Ministerio Público, nos obligó a presentar una queja en su contra en la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado y ante la señora Procuradora por estas irregularidades. Porque como dijo el profesor, que es el quien representa al ofendido, el profesor Manuel, a los jubilados del CETE, la licenciada Rosaura Reyes y la licenciada Esmeralda Redondo, que son ministerios públicos ahí, han estado realizando actuaciones en esa carpeta de investigación que son irregulares, que son ilegales, y que nosotros nos preguntamos, como dijo el profesor, ¿tienen algún interés en defender a un indiciado, pues, a un imputado, a un presunto delincuente como él es el señor Gregorio Carranza Hernández? ¿Por qué se niegan a impartir justicia en un caso en el que ya quedó determinado que hubo un delito? ¿Por qué protegen la impunidad el Ministerio Público? En este caso, que ya, insisto, hay sentencia que conoce la señora Procuradora, porque cuando ella era magistrada de la 4ª Sala, le tocó dictar, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo que nos concedió un tribunal federal, le tocó dictar una sentencia condenatoria en contra de este señor Salvador Contreras Mora, y en esa sentencia determinar que en esos hechos se cometió el delito de despojo. Y si ahí hubo un despojo y hay un señalamiento de nuestra parte de los ofendidos y de otras personas más en esa investigación que el señor Carranza participó, ¿por qué se niegan indebidamente a judicializar ese asunto? ¿Qué se trata de proteger por influencias políticas a Gregorio Carranza Hernández y además dirigentes del CENTE? Eso es lo que nosotros nos preguntamos, y vaya, se los hemos preguntado directamente a las autoridades ministeriales, en este caso a la licenciada Rosaura Reyes Cisneros y a la licenciada Esmeralda Redondo Navarro, que son ministerios públicos de patrimoniales aquí del nuevo sistema. Y ahora, pues, por este medio se lo preguntamos a la señora Procuradora, porque nosotros, como dijo el profesor Manuel, demandamos justicia y que no haya impunidad en este caso ni en ningún otro, porque si se dice que con el nuevo sistema pues está garantizada la justicia, nosotros aquí vemos que hay impunidad contra el instigador, contra el autor principal de la comisión de este delito de despojo de la pérgola. Y pues nosotros pedimos a la autoridad ministerial que realice su trabajo como lo ordena la ley, como lo ordenan los procedimientos, y sin dilatar ya más este asunto. Pues ahí está bastante clara la explicación. Esperemos que con esto los compañeros tengan la información necesaria. Agradecemos la visita, maestro gracias. Olivas, licenciado. Ya usted es parte de nuestro equipo de trabajo. Gracias. Y le agradecemos siempre su apoyo. Y continuamos con nuestro programa. CTBC Informa.
¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos aquí en su programa CTBC Informa. El día de hoy tenemos una visita muy importante. Ya les hemos comentado que en nuestro sindicato tenemos algunos talleres, los cuales son a cargo de la Delegación de Jubilados. Y en esos talleres tenemos uno muy interesante, que es el de Historia y Literatura, a cargo del profesor Benjamín Rentería Camino. En esta ocasión nos acompaña la profesora Carmen Ruano Jauregui, quien es perteneciente a este taller. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Qué bueno que está aquí acompañándonos. Ella viene a hablarnos de algo muy interesante que a todos, no nada más a los maestros, sino a todos los bajacalifornianos nos interesaría saber. En sus investigaciones que han hecho, maestra, y en su trabajo que hacen ustedes en el taller, leí un librito que tienen ustedes que se llama El Heraldo, sí, y me interesó mucho algo que hablan sobre el origen de la palabra California. Por eso es que hicimos esta invitación, sabiendo que ustedes son partícipes de este programa, de este proyecto, y pues saber qué nos puede informar, maestra, o darnos a conocer sobre todo lo que ustedes están llevando a cabo en su taller. Sí, cómo no, con mucho gusto. Efectivamente, cada 2 o 3 meses, según el material que se tenga, editamos pues no es propiamente un periódico, pero sí es un folleto que con mucho esfuerzo se está editando periódicamente, en el cual pues sacamos algunos artículos que escribimos por ahí los que participamos en dicho taller, ¿verdad? Este es un artículo, me pareció muy interesante porque es precisamente sobre, como bien lo decías, sobre el origen de la palabra California, ¿verdad? Y cómo pues hemos tenido ciertas dudas de si realmente las raíces que siempre se han manejado, cálidas fornax, ¿verdad? Que casi siempre pensamos que ese es el origen de nuestra palabra California. Pero hay un estudio muy serio, aparte de todos los que ya se han hecho, de un investigador norteamericano, el cual nos dice en su teoría que él nos expone, que este nombre tiene mucho que ver con una novela caballeresca, que era lo que predominaba en aquel entonces en la literatura española, que se llama Las Sergas de Esplandián, que fue escrita por Garci Ordóñez Montalvo, donde se menciona el nombre precisamente de California. California es, de acuerdo a lo que él escribe, un lugar que se encuentra a la diestra de la India, es decir, en una parte cercana al Océano Índico. Entonces, él más bien atribuye el origen de la palabra California a esa influencia que tuvo la novela caballeresca en haberle puesto a este jirón de la patria, que en aquel entonces pues era bien sabido que eran tierras que se andaban descubriendo, ¿verdad?, por los conquistadores, que de ahí viene más bien el origen de la palabra California. Este historiador, este investigador, lo expone en un congreso, en una asamblea de gente estudiosa, de puros académicos, y coinciden que les parece mucho más lógico, más adecuado esa investigación para ponerle el nombre de California. O sea, la influencia que hubo de aquel lugar, ¿verdad? Que ya existía otro lugar que se llamaba California, es decir, que no éramos los únicos, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que sí tiene mucho que ver con las cuestiones de aquellos lugares, porque si nosotros recordamos la palabra califa, por ejemplo, ¿verdad? Los califatos en Arabia, los emiratos, entonces vemos que hay un origen de aquellos lugares. Entonces es como que esto viene a darnos un poco más de luz, a desentrañar un poco esa maraña, ¿verdad?, que teníamos acerca del origen de la palabra California. Entonces, pues es una investigación naturalmente hecha por el Centro de Investigaciones Históricas de la UABC, ¿verdad? La fuente, de ahí fue donde yo me documenté. Entonces, pues a mí me pareció muy interesante este tema, porque dice que pues como baja californianos, pues yo creo que tenemos la obligación de conocer cuál es realmente el origen de esta toponimia, ¿verdad? De esta palabra. Porque fíjense qué interesante. Yo no sabía que existe una ciencia
que se encarga de estudiar los nombres de las entidades, de las ciudades, regiones, de todos los nombres de nuestro planeta, ¿no? Entonces yo considero que es un tema muy apasionante y bueno, pues esperemos que esto nos dé un poco de luz, ¿verdad? Y venga a desenmarañar un poquito la idea que teníamos de que nada más era de Cálidas Fornax. Ahora vemos que hay una teoría mucho más reciente y que nos parece más congruente, ¿verdad? Así es la aportación que nos da el nombre de este investigador fue Edward Everett Healy, ¿verdad? Porque es un escritor de origen norteamericano, es un científico de origen norteamericano. Y hasta ahorita, bueno, no queremos decir que sea la última palabra, ¿verdad? Puede ser que más tarde haya otras investigaciones que nos vengan a aportar nuevos conocimientos, pero eso es lo que tenemos hasta ahorita. Excelente, maestra. Sí, pues realmente hay aquí algunos aspectos que desconocíamos, ¿no? Algunos de definiciones inclusive, y cuando nos íbamos a imaginar, pues no tenemos a lo mejor esa dedicación de estudiar todos los orígenes y saber que hay una ciencia que se encarga de investigar acerca de los nombres, pero lo más importante que pues pensar que también ya existe otra California, ¿no? En el mundo, que no somos la única California que hay. Y esta información pues que usted nos viene a traer el día de hoy, maestra, es muy relevante para nosotros, y como californianos creo que tenemos el compromiso, y más como maestros, ¿no? De fomentar nosotros todo este tipo de conocimientos. ¿No sé si quiere agregar algo más, maestra? Sí, mira, nada más voy a leerte 2 rengloncitos donde hace alusión al nombre de la California, ¿sí? De la isla. Dice: sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada al paraíso terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón entre ellas hubiese, que casi como las amazonas era su modo de vivir. Es un fragmento precisamente de la novela esa que te digo, de las Cercas de Esplandián, donde hace mención precisamente de esa isla llamada California. Porque aquí acuérdense que también pensaban que era una isla, ¿verdad? Así es. Hasta mucho después se descubrió pues que somos una península. Así es, maestra. No, pues muy interesante, y pues aquí tenemos esta información que los compañeros hacen, cada mes sacan ellos este tipo de informaciones, El Heraldo, donde tenemos mucha información, mucho que leer, de importancia, datos muy importantes que a veces nosotros no tenemos la oportunidad de hacer este tipo de investigaciones, pero pues invitamos a todos los compañeros que quieran integrarse al taller de Historia y Literatura. ¿Qué días están ustedes en el taller, maestra? Estamos, es una vez por semana, de 10 de la mañana a 12:30 del día, y están todos cordialmente invitados a participar en estas tertulias, así les llamamos nosotros, ¿verdad? Muy bien. Porque cada quien aporta algo. ¿Qué día lo hacen, maestra? Los martes, maestra, martes de 10 a 12:30. Muy están bien. Invitados pues a participar, y pues con mucho gusto ahí serán. Pues una opción más que tienen los compañeros de nuestro sindicato para participar en estas actividades. Muchísimas gracias, maestra, por su presencia, y continuamos en CTBC Informa. Pues con esta manera terminamos nuestra presentación de esta semana, esperando que toda la información que se dio en nuestro programa haya sido de su interés, y asimismo pues terminando esta semana también con el Mundial, nosotros también cerramos con este encuentro deportivo con nuestros compañeros, esperando pues contar con su presencia la próxima semana. Así en nuestro programa CTBC Informa, y recordarles que no dejen de vernos en YouTube, estamos para servirles también en ese medio, y también decirles que pues seguiremos preocupados por seguir atendiendo todas las situaciones que se presentan en nuestro sindicato, y también desearles unas felices vacaciones, este receso escolar, que lo disfruten en compañía de sus familias, que descansen para regresar con nuevos bríos al nuevo ciclo escolar 2014-2015. CTBC Informa, uniendo a los maestros de Baja California.